muerte. Determinados venenos pueden producir enfermedad y muerte en los metales. El Dr. Arnoldo Kerumeyer, Huiracocha, médico coronel del ejército mexicano y profesor de medicina de la Universidad de Berlín, dijo en su novela Rosacruz que todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Nosotros los gnósticos sabemos que las partículas subatómicas poseen conciencia. Nosotros los gnósticos afirmamos enfáticamente que las características eléctricas y gravitatorias de una partícula cualquiera, representan sus cualidades mentales. La sustancia de la mente existe en todos los reinos de la naturaleza, incluyendo los reinos mineral, vegetal, animal. La única diferencia que existe realmente entre las bestias y el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, consiste en que este último convirtió a la mente en intelecto. Vida y conciencia existen también bajo cierta forma en las partículas elementales de la naturaleza. Las partículas reciben información más allá del tiempo y del espacio, y esto nos recuerda las percepciones extrasensoriales de ciertos sujetos muy psíquicos, con los cuales se han hecho experimentos en los laboratorios de parapsicología. Cuando un electrón y un positrón se aniquilan para liberar energía, dos rayos gamma se producen, estos se hallan íntimamente relacionados entre sí, y cuando uno de ellos sufre transformación, el otro recibe inevitablemente su influencia sin que ningún nexo físico ordinario exista entre los dos fotones gamma. Obsérvese la semejanza de este fenómeno con aquellos que estudian la parapsicología. Los chinos Lei y Yang demostraron científicamente mediante experimentos con partículas atómicas, que en nuestra región del universo el espacio no es simétrico y que las partículas más pequeñas de la materia tienden en él a girar sobre sí misma en una dirección privilegiada. No saben todavía los hombres de ciencia cómo se puede relacionar este efecto con la simetría esencial de la materia. La ciencia de la óptica ya se está acercando a la cuarta dimensión, y no está lejano el día en que el espacio tetradimensional se haga visible por medio de lentes muy potentes. Paracelso habla en sus libros de medicina sobre gnomos, ondinas, nereidas, genios, salamandras, silfos, etc. Y como es natural, los imbéciles se ríen de todo esto. Nosotros los gnósticos descubrimos en los átomos minerales a esos gnomos de que 21 hablaba Paracelso el médico medieval, y aunque los científicos se rían de nosotros, también sabemos trabajar con los elementales vegetales para curar enfermos tal como lo hacía en su tiempo el buen Aureolo Paracelso. La conciencia de los elementales está vestida con cuerpos protoplasmáticos suprasensibles. Cuando la vida universal se concentra en el reino mineral, entonces brotan por generación espontánea los cuerpos protoplasmáticos o cuerpos lunares. Esta clase de cuerpos son susceptibles de muchos cambios y transformaciones. Los gnomos del reino mineral, cuando ingresan a la evolución del reino vegetal, sufren serias transformaciones en sus cuerpos protoplasmáticos. Cuando los elementales vegetales entran en la evolución animal, pasan por nuevas transformaciones en sus cuerpos protoplasmáticos. Cuando la oleada de vida evolutiva pasa del animal al hombre, nuevos cambios y metamorfosis se verifican en los cuerpos protoplasmáticos de los elementales animales, que ingresan a matrices humanas por vez primera. Los cuerpos internos que estudian las escuelas pseudo-esotéricas y pseudo-ocultistas, son propiedad común de todas las bestias de la naturaleza, son los cuerpos lunares o cuerpos protoplasmáticos. Dentro de los cuerpos protoplasmáticos lunares, están contenidas las leyes de la evolución y de la involución. Los cuerpos protoplasmáticos evolucionan hasta cierto punto perfectamente definido por la naturaleza, después se precipitan por el camino de la involución, hasta retomar el punto de partida original. La evolución de los cuerpos protoplasmáticos se realiza sobre la superficie de la Tierra, en el mundo celular. La involución de los cuerpos protoplasmáticos se procesa en el reino mineral sumergido. No es extraño que los cuerpos protoplasmáticos inicien su involución en el mundo celular, pero sus complejos procesos involutivos se desenvuelven en el submundo. La muerte del cuerpo físico jamás puede destruir los cuerpos protoplasmáticos, estos continúan en el mundo molecular. Los espiritistas hablan mucho sobre el perispíritu, y este en sí mismo está constituido por los cuerpos protoplasmáticos. El ectoplasma, la materialización de los cuerpos lunares, se ha realizado en algunos laboratorios científicos con pleno éxito, y hasta se ha podido fotografiar tales cuerpos protoplasmáticos.
El alma embrionaria que todo ser humano lleva dentro, está vestida con los cuerpos protoplasmáticos. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre, es una máquina necesaria para la economía de la naturaleza. La evolución de los cuerpos protoplasmáticos es necesaria hasta aquel punto en que la máquina pueda funcionar correctamente. La máquina humana recibe y transforma automáticamente ciertos rayos cósmicos, que luego transmite inconscientemente a las capas interiores de la Tierra. 22. Todo animal y toda planta realiza en forma inconsciente esta misma función, y el animal intelectual no podía ser una excepción. Cada animal y toda planta según su especie capta y transforma para bien del organismo planetario en que vivimos, definido tipo de rayos cósmicos. Algunos captan vibraciones de la misma Tierra, rayos terrestres que deben ser transformados y transmitidos nuevamente a la Tierra. Otras familias vegetales y animales tienen la misión de recibir y transformar rayos solares, que luego la Tierra recibe ávidamente. Existen también múltiples familias vegetales y animales que reciben, transforman y transmiten al interior del organismo terrestre, rayos cósmicos del gran infinito. Los cuerpos lunares involucionantes repiten los procesos vividos de la naturaleza pero en forma invertida. Esto significa revivir en forma retrospectiva todo el pasado humano, animal, vegetal y mineral. Cuando los cuerpos lunares protoplasmáticos regresan al punto de partida original situado en el reino mineral como punto básico de la escala, entonces estos cuerpos se reducen a polvareda cósmica. La destrucción de los cuerpos protoplasmáticos es indispensable para liberar a las almas perdidas. Estas últimas retornan al caos primitivo original, desde donde tendrán que levantarse nuevamente hasta alcanzar el estado humano otra vez, después de haber repetido el larguísimo y milenario ascenso evolutivo que se desarrolla a través de los reinos mineral, vegetal, animal y humano. La destrucción de los cuerpos protoplasmáticos lunares en los mundos infiernos es infinitamente dolorosa y el Dante la simbolizó maravillosamente en su Divina Comedia. Es un constante caer hacia atrás, hacia el pasado en regiones cada vez más y más densas, donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Capítulo 10. El yo pluralizado. El organismo de ese bípedo tricerebrado equivocadamente llamado hombre, es una máquina preciosa, con 5 centros psicofisiológicos maravillosos. El orden de dichos centros es el siguiente: intelecto, emoción, movimiento, instinto y sexo. Cuando uno se auto-observa profundamente, llega a la conclusión lógica de que aunque cada uno de los 5 centros penetra todo el organismo, tiene sin embargo, su punto básico capital en algún lugar de la máquina orgánica. El centro de gravedad del intelecto se encuentra en el cerebro. El centro de gravedad de las emociones radica en el plexo solar. El centro de gravedad del movimiento está situado en la parte superior de la espina dorsal. El centro de gravedad del instinto hay que buscarlo en la parte inferior de la espina dorsal. El centro de gravedad del sexo es claro que tiene sus raíces en los órganos sexuales. Cada uno de los 5 centros psicofisiológicos de la máquina tiene funciones específicas absolutamente definidas. Un estudio de fondo sobre los 5 centros nos permite comprender que existe diferencia de 23 velocidades entre estos, y eso está ya comprobado. Los estudiantes de tipo pseudo-ocultista y pseudo-esoterista creen que el centro del pensamiento es extraordinariamente rápido y se equivocan lamentablemente porque los centros motor e instintivo son 30.000 veces más rápidos. Se nos ha dicho que el centro emocional es todavía mucho más veloz que los centros motor e instintivo. Grandes sabios afirman que el centro emocional es realmente 30.000 veces más rápido que los centros del movimiento y del instinto. El dualismo de la mente con el incesante batallar de las antítesis que dividen al pensamiento, las emociones agradables y desagradables, las sensaciones instintivas de placer y dolor, la atracción o repugnancia sexual, etc. Señalan cierto dualismo en las funciones específicas de cada centro. No cabe duda alguna de que cada uno de los 5 centros es positivo y negativo a la vez. Todos los 5 cilindros de la máquina humana son fundamentales en la vida, pero fuera de toda duda el centro sexual, el 5.º centro, es realmente el más importante y el más rápido. En este último se encuentran las raíces mismas de nuestra existencia. El centro sexual es extraordinariamente sutil y veloz, merced a su fina energía.
La mayor parte de sus manifestaciones tienen lugar en un nivel molecular, donde los impulsos son transmitidos miles de veces más rápidos que los de la mente. La idea del amor a primera vista, de ocurrir realmente, está basada en el hecho concreto de que en ciertos casos la función sexual puede saber instantáneamente si existe o no existe afinidad sexual con una persona determinada del sexo opuesto en un instante dado. La búsqueda del complemento sexual ocurre ciertamente en cada función del organismo humano y el sentido de atracción, indiferencia, repulsión, entre un hombre y una mujer, es el resultado de un cálculo altamente complicado del factor de reciprocidad existente en cada función y del promedio total de todos esos factores juntos. Afortunadamente ese cálculo tan abstruso y difícil jamás tiene que ser hecho por el centro intelectual, sino mediante el centro sexual, que puede obtener un resultado correcto en un segundo o aún menos. Dentro del centro sexual existen infinitas posibilidades, que desarrolladas pueden convertirnos en ángeles o en diablos. El quinto centro posee cierto fuego electrónico solar que sabiamente despertado puede transformarnos radicalmente. En los antiguos tiempos, debido a cierta equivocación de algunos individuos sagrados, la humanidad desarrolló el lado negativo del centro sexual, el aspecto luciférico tenebroso. El fuego electrónico sexual dirigido hacia abajo, hacia los infiernos atómicos del hombre, es el abominable órgano cundartiguador, la cola de Satán. La humanidad, afortunadamente, perdió ese órgano luciférico después de haberlo desarrollado, pero le quedaron las consecuencias fatales. Es urgente saber que el desastroso resultado del abominable órgano cundartiguador quedó depositado en los 5 cilindros de la máquina. Es indispensable saber que las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador constituyen el ego lunar, el yo pluralizado. Es lamentable que los 5 centros psicofisiológicos de la bestia intelectual equivocadamente llamada hombre, estén absolutamente controlados por esa legión de yoes diablos que toda persona lleva dentro. 24. Causa dolor saber que el alma, el Buddhata, la esencia que llevamos dentro, está embotellada entre el ego lunar. El incorrecto funcionamiento de los 5 centros psicofisiológicos de la máquina humana se debe a las actividades perniciosas del yo pluralizado, es decir, a las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador. Es urgente disolver el yo pluralizado para liberar la esencia, el Buddhata, el alma embrionaria, el material psíquico. Aquellos que no se preocupan en ninguna de sus vidas por disolver el yo pluralizado, aquellos que de ninguna manera quieren acabar jamás con las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador, vencido su ciclo del tiempo, tienen que ingresar al fin de la jornada, a los mundos infiernos. La entrada de los fracasados en el reino mineral sumergido es indispensable para desintegrar el yo pluralizado, dentro del cual desafortunadamente se encuentra embotellada la esencia, el alma. El ego lunar, ese conjunto de entidades distintas, diversas, que viajan en forma independiente por los mundos suprasensibles, se oculta dentro de los cuerpos lunares. La involución dolorosa y terrible del yo pluralizado y sus vehículos protoplasmáticos lunares en los mundos infiernos es un caer hacia atrás, hacia el caos original primitivo. La involución desciende por los escalones animal, vegetal y mineral. En el último peldaño de la escala, los egos lunares fosilizados se reducen a polvareda cósmica, esa es la muerte segunda. La destrucción absoluta del yo pluralizado y de sus vehículos lunares es indispensable para liberar la esencia. La raza lunar, esta raza perversa de Adán, está ya entrando en la involución infernal, a través de sucesivos cataclismos. Las guerras, los ciclones, las enfermedades, el fuego, las inundaciones y los terremotos, acabarán con la raza lunar. Capítulo 11. La conciencia. En nuestro precedente capítulo esotérico hablamos del abominable órgano cundartiguador o satánica cola, y dijimos con entera claridad que ese es un fuego electrónico sexual luciférico, que descendiendo desde el hueso coxígeo situado en la base de la espina dorsal, se proyecta hacia abajo, hacia los infiernos atómicos de ese pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre. Dijimos en nuestro presente capítulo que debido a una lamentable equivocación de ciertos individuos sagrados, otrora, la humanidad desarrolló este abominable órgano cundartiguador que afortunadamente perdió más tarde.
El fuego electrónico sexual indebidamente proyectado hacia los infiernos atómicos del animal intelectual, parece ahora una serpiente enroscada 3 veces y media dentro de cierto centro magnético situado